Hablamos también de otra incorporación dentro del programa. Hoy le voy a dar todos los títulos. La próxima va a ser el columnista del programa, porque hoy le damos la bienvenida con todo. Tiene, mirá, hasta su placa tiene. Vamos a poner en la placa para que la vean, que Mariano la hizo con mucho cariño durante el fin de semana y el feriado. Asuntos municipales. Ahí está. Me encantó, muy linda te quedó. Bueno, estamos todos acá. Poné la pava, poné los fideos que estamos todos. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue concejal, ocupó distintos cargos como director provincial del Consejo del Menor, secretario del Consejo del Menor, director del Mercado Central de Buenos Aires, director de Acumar, bueno, de todo, concejal de MTZ. Todo, no sé cuántas cosas más. Además debe tener una vida, ¿no? De aparte de todo esto, en la actualidad es secretario de Planificación Operativa de la Municipalidad de MTZ y secretario de Comisión Gestional de Gestión Municipal de la Federación Argentina de Municipios, de nosotros, ¿no? Por eso tiene contacto con todo el territorio nacional, por eso me lo he cruzado en cualquier encuentro o asamblea que se ha realizado en algún rinconcito. De hecho, vamos a hablar de una ciudad en la que compartimos un encuentro. Hoy se incorpora al equipo y es un placer tenerlo porque también es una persona que quiero y aprecio mucho y además sabe muchísimo. Va a traernos una mirada federal de lo que tiene que ver, bueno, obviamente con un enfoque municipal, de lo que tiene que ver justamente de cómo se manejan la parte administrativa de un municipio, qué es lo que le conviene, qué es lo que no conviene, por qué algunos municipios toman determinadas decisiones. Estamos hablando de Miguel Saredi. ¿Cómo estás? Mirá qué largo que te presenté. Sí, muy la bien. próxima, ¿cómo hacemos? Que tuviste muchos cargos, digo. Son muchos años también. Claro, no, ¿cuánto? ¿25, No, sí, 26? sí. Si querés ponerte los auriculares, Bueno, tenés ganas, más de la juventud peronista. Más de, claro, hay que sumarlo, ¿no? Bueno. Mirá, estás guapo, te viniste Bueno, muchas guapo gracias. hoy. Me Te vine- viniste guapo. Sí, estando como guapo. Bueno, vamos a hablar de algo importante y creo que me parece que es bueno que nos empapemos de este tema. Las elecciones municipales en Santiago del Estero. Quiero que me cuentes, ¿no? Como estuvimos charlando, ¿cómo es el tema de las elecciones en el caso de Santiago del Estero, que es totalmente extraordinario lo que sucede en todo el territorio nacional? Claro, esa ciudad donde fuimos Sí. cuando empezó esta gestión de la FAM. Yo me voy a sacar los auriculares, me siento más cómodo. sin los Bueno, dale. auriculares. Sí, perfecto. En realidad es una elección muy especial, la única en la Argentina que se da en forma absolutamente desdoblada, las elecciones municipales, un mismo domingo de todos los municipios de Santiago del Estero, Sí. desdoblada de las elecciones nacionales y las elecciones provinciales. Desdoblada significa que transcurren en otro momento. Vos vas un domingo a votarte al presidente o a votarte al gobernador y vas otro domingo totalmente diferente Así es. a votar al intendente o intendenta. Esto se da en distintas provincias de la Argentina. Mira. Y se da habitualmente que se puede votar en la provincia y a los municipios. Se da también que se desdoblan de las elecciones nacionales en casi todas las provincias argentinas. Hay casos muy paradigmáticos como Córdoba, Río Negro, bueno, después los podemos ir mencionando cada uno de los casos. Sí. Pero el caso de Santiago del Estero es especial porque se da también cada 2 años, cada 4 años, dividiendo en 2 años a las elecciones provinciales y nacionales. Es decir, las elecciones municipales de Santiago del Estero se hacen este año. Sí. Se hace un año distintivo al año de las elecciones provinciales y las elecciones nacionales. Solamente se eligen intendentes municipales y concejales. En todo Santiago del Estero. En todo Santiago del Estero. Lo mismo sucede en Brasil, por eso... ¿Los mandatos son de 4 años? Los mandatos son de 4 años y lo mismo sucede en Brasil. Ajá. Un país vecino hace lo mismo, el Estado federal, desde el año 2020, que es Brasil, en Sí. el cual también se desdoblan las elecciones municipales. Brasil elige sus 5.500 intendentes y concejales, prefeitos, le dicen ellos a los concejales, lo eligen en el 2028, lo eligieron en el 2024 y en el 2020. Cada 4 años eligen sus 5.500 intendentes y concejales. Santiago del Estero hace exactamente lo mismo. Elige sus concejales y sus intendentes en un año totalmente distinto a que elige el presidente, el gobernador o los legisladores provinciales. No te quiero sacar de lo que trajiste preparado, Sí. porque también te preguntaría cosas específicas, pero después te las pregunto Ahí están mientras las tanto. placas, ahí están las placas. Bueno, Ahí está, mirá. Justamente en las placas Sí. dice, bueno, las elecciones municipales están totalmente desacopladas de los comicios provinciales y nacionales. Sí. Ustedes vayan pasando, chicos, las placas. Ahí está, mirá.
La y siguiente, es un caso similar a lo que pasa en Brasil. lo que estábamos conversando Esto es hasta recién. lo que estábamos conversando. La siguiente placa, El gobernador y los legisladores se votan en los años en que se votan las nacionales. En cambio, los intendentes y los concejales de los 26 municipios, en este caso de Santiago del Estero, Ajá. van a las urnas en fechas diferentes y autónomas. Esta es la gran diferencia con el resto de las provincias. Ahora, ahí justamente en la placa siguiente se pregunta, ¿es el único caso en la Argentina que sucede esto? Sí, es el único caso que se da en un año absolutamente dos años de diferente. diferencia. Exactamente. Ajá. Hubo en el 2022 y hay este año en agosto, en Santiago del Estero, dentro de poquitos meses. Aquí en la FAM tenemos muchos intendentes de Santiago del Estero. Sí. Aquí se va a votar las elecciones en el 2026. Ajá. Ahora, si vemos la próxima placa, vemos que hay provincias donde también hay desdoblamiento. Pero los desdoblamientos, Caro, son distintos a los de Santiago del Estero. Por ejemplo, Córdoba. Sí. Por ejemplo, ahí tienen Córdoba, Río Negro, tienen el caso de diferentes Santa provincias. Fe, ¿no? Santa Fe. Bueno, en el primer caso de la primera placa, que es la placa de Córdoba, ahí van a ver que en Córdoba las 400 municipios que tiene Córdoba se votan en forma desdoblada a las elecciones nacionales y provinciales, pero se hacen según su carta orgánica y se hacen generalmente el mismo año que se dan las elecciones provinciales. Claro, acá hay 2 años de diferencia. Acá hay 2 años de diferencia para marcar claramente que se elige en Santiago del Estero, pero lo mismo hace Brasil. Y pongo mucho énfasis en esto, porque Brasil es el Estado federal de Brasil. Y es federal justamente por esto, porque le da tanta autonomía a sus municipios que se vota. El intendente de Río, de San Pablo, como del pueblito más chico de Brasil, se vota cada 2 años. Claro. Se votó en el 2026, en el 2024 y ya se va a votar en el 2028. 2 años de gestión nada más les dan. No, 4 años. 4 años. 4 años de gestión. En Córdoba también tenemos esta diferencia, pero no es igual que Santiago del Estero o que Brasil. Se desdoblan, por ejemplo, Río Cuarto, la capital cordobesa, pero se hacen domingos distintos. Ustedes se acordarán por ahí por los medios, cuando está la elección famosa de Río Cuarto o la elección de Córdoba capital. Pero no se hace un mismo domingo como se hace en Santiago del Estero. Claro. Sigan la próxima placa. También saben dónde pasa esto, en Río Negro, en las grandes ciudades de Río Negro. En San Carlos de Bariloche, en General Roca o Viedma, que es el Valle. Bueno, ahí justamente... justamente, si yo estoy viendo mal la cámara, justamente en esas grandes ciudades también se votan en domingos diferentes. Yo les puse acá diferentes ejemplos excepcionales de diferentes provincias como Córdoba, Río Negro. Lo que pasa en Santa Fe, pasa la próxima placa. Santa Fe igual lo vamos a tratar otro miércoles porque en Santa Fe... Sí, porque en Santa Fe se reformó la constitución de la provincia de Santa Fe. Un tema importante para la FAM. Santa Fe, como La Rioja, son las últimas reformas constitucionales de la Argentina. Hubo 2 reformas constitucionales últimamente en la Argentina. Una en La Rioja, que la FAM fue, no sé si ustedes fueron, cuando se produjo la reforma de la Constitución de La Rioja. Sí, estuvimos. Y otra reforma que se dio este año, hace muy poquito, la reforma de Santa Fe. En esas 2 reformas se introdujo la autonomía de los municipios, algo tan importante para nosotros en la FAM, se introdujo en las 2 últimas reformas constitucionales. Vamos a repasar eso, me encanta. Eso tenemos que hablar mucho de eso, de la autonomía de los municipios y las últimas 2 reformas, en el caso de La Rioja y en el caso de Santa Fe. En próximos miércoles lo vamos a tratar. Me encanta. Y el último caso que yo les puse es Neuquén. Capital también, una gran ciudad, también es desdoblada, también se vota aparte de las elecciones nacionales y provinciales. Es un dato no menor, porque vos ponete a pensar que vos estás votando, no la cara de a presidente, porque la cara de presidente, la mayoría de la gente se queja que vota al presidente y abajo, bueno, un corta boleta o no corta boleta, la dobla, listo, ya está. No saben ni votar tampoco a veces algunas personas, que estaría bueno también hablar de qué manera se vota, que no saben quiénes son los concejales, quiénes son los consejeros escolares, quiénes son los intendentes, porque votan la primera cara. En Santiago del Estero, como en Brasil, los prefectos se llaman allá, los concejales en Brasil, claramente se sabe, porque se vota un año distinto, es una elección específica a intendentes y a concejales, con lo cual vos tenés una clara identificación de a quién votás. Y hasta podés cortar en muchos casos concejales de intendentes. Claro, hay que ver cómo es el tema de la parte digital, ¿no? Que maneja Brasil hace años, que es voto digital. También podemos hablar del tema de los beneficios, los pros y los contras del voto digital, ¿no? De la rapidez de los resultados y de la veracidad de los resultados. Pero más allá de eso, creo que está bueno porque vos votás a ese vecino que vos sabés dónde vive.
en tu barrio, acá en la Argentina, por ejemplo, en Santiago del Estero, hay comunidades que son muy pequeñas y saben exactamente dónde vive, quién es, a qué se dedica el que es el Bueno, intendente. Al votar diferente, vos vas automáticamente a votar a la persona, vamos a decir persona para no decir hombre o mujer, persona que se encarga y que sabe las necesidades de la zona. no, y además se habla específicamente en la campaña de temas locales. Claro. Porque vos no te pasás la campaña hablando si el presidente, el gobernador, si la derecha o la izquierda. ¿A vos qué te importa lo que pasa en Buenos Aires si estás en Claro, Charata, en Chaco? te pasás hablando ¿qué te de importa? temas de tu ciudad, de tu localidad, de tu municipio. El Claro. debate pasa por temas locales y de administración municipal, con lo cual se enriquece el sistema democrático y se enriquece el sistema republicano, y por eso desde la FAM promovemos mucho este tipo de cosas como hace Santiago del Estero. Y el caso, y en la próxima placa lo van a ver similar al de Santiago del Estero, es el de Sí. Brasil, que es por eso les dije Córdoba, Río Negro, hay diferentes provincias que hay desacoplamiento. Pero el caso que es igual al de Santiago del Estero es nada menos que de esa potencia que es Brasil. Santiago del gran Estero que parte se lo aprendió, lo tomó de Brasil. tomó mucho de Brasil. Ah, mira. Tomó mucho de la. Santiago del Estero es hubo una el reforma. extranjero. No, es que hubo una reforma Es en Brasil. impresionante. A finales de la década del 90, Brasil reformó su constitución provincial. Sí. Cuando reforma su provincial, su constitución nacional. Cuando Brasil reforma su constitución nacional, introduce fuertemente la autonomía de los municipios y este tema del desdoblamiento de las elecciones municipales. Insisto, los brasileños eligen nada menos que 5.500 intendentes un día Claro, es diferente, gigante, ¿no? Y Brasil. cada 2 años. Y eso que provoca, en la próxima placa lo ven, A lo que ver. vos planteabas recién. Por un lado, el desfasaje cronológico absoluto hace que las elecciones municipales se realizan en fechas diferentes y autónomas, y produce lo que vos decís, el segundo punto que dice ahí, es el aislamiento del efecto arrastre. Es decir, Claro. el debate de los temas locales, el debate de los temas municipales. Claro. Las elecciones municipales no se ven influenciadas por la popularidad de candidatos a cargos ejecutivos mayores. Entonces vos podés, y pasa, ojo, ¿esto significa que los partidos tradicionales pierden fuerza? No. En Brasil sigue habiendo intendentes que responden a Lula o que responden a Bolsonaro, o intendentes que son del PT o que son de los partidos tradicionales nacionales. Como en Santiago del Estero, hay que decirlo, en la última elección municipal desdoblada, de 26 municipios, 25 ganó gente cercana al gobernador Zamora. Ah, Es decir, mira. no significa que la política mayor se desdobla totalmente, pero sí significa... ¿Es un gasto más? Es un gasto más, es una inversión en realidad, porque una la gran gente, inversión, es porque una gran más allá de que inversión. hay que es la boleta, que si es electrónico es diferente, pero el moverse hasta el lugar, votar, la escuela, capaz que no se repite la misma escuela que votás para municipal cuando votás para presidente o para gobernador, pero me parece que es un dato importante. Tenés un gasto, sí es un gasto, pero es una inversión para la gente. Porque no está votando una persona cualquiera que capaz no tiene ni conocimiento. No quiero bajarle el precio al que viene en una lista sábana, ¿no? Digo, todos juntos en una misma lista. No sé si mi opinión es muy específica. No, ha quedado claro en el sistema. Primero, Vale la primero pena, ¿por lo qué que no ha se hace todo pasado, así? no, primero ha pasado que ha habido un fenómeno de desdoblamiento de las elecciones provinciales. Y seguramente el año que viene vamos a ver que la enorme mayoría y casi unanimidad Van de a que las querer elecciones doblar. provinciales van a ser diferentes a las elecciones nacionales. Sí. Con lo cual, el primer efecto que se dio en la República, en el sistema democrático argentino, ha sido el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales, que tiene una lógica, Sí. porque si bien el proyecto nacional es tan importante para todos, tiene una lógica de que las provincias quieren elegir su gobernador y no discutir el presidente, sino discutir su gobernador. Bueno, esta misma lógica hay que llevarla a los municipios, Caro. Esta misma Claro. lógica que solo Santiago del Estero lo ha hecho, es muy interesante y la quería traer acá como ejemplo. Que además, en las placas siguientes van a ver que justamente esto también tiene mucho que ver con lo que es Brasil. Brasil es esa potencia que crece de noche, porque Brasil crece pese a las diferencias a veces partidarias y políticas que se dan a nivel nacional. Cuando ustedes ven esas peleas que hay en Brasil, inclusive cuando se fue el último presidente, Bolsonaro, que inclusive llegaron en Brasil hasta tener problemas de violencia física. Sí. Bueno, vos ves que Brasil no es que no tenga problemas políticos, pero ¿por qué Brasil siempre crece y crece y crece? Bueno, porque es federal, porque es un estado federal en la cual se centraliza el poder en los municipios. Se centraliza electoralmente votando en años absolutamente distintos. Electoralmente hace que haya 5.500 intendentes que tienen poder, que a su vez manejan mucho más los recursos económicos porque tienen mayor autonomía y hay mayor descentralización económica. Entonces, los municipios avanzan
pase lo que pase con Bolsonaro o Lula, aunque a mí me guste más Lula, ¿no? Por ejemplo, Sí. a mí me gusta más Lula y me parece un gran presidente, pero eso no significa que igual que cuando hay otro presidente, Brasil sigue creciendo. ¿Cómo se fijate que manejan? ellos siguen avanzando Sí. porque hay una descentralización política y electoral que hoy les estoy contando acá como intenta Santiago del Estero a nivel subnacional. Ahí en esta placa justamente digo, la diferencia es que Santiago del Estero es una reforma subnacional, lo hace dentro de nuestro marco de la Constitución nuestra. En cambio, lo de Brasil fue muy maravilloso porque fue una reforma de la Constitución nacional e hicieron ese Estado federativo de Brasil, en la cual, insisto, está alejado de los avatares, la política económica brasilera, alejado de los avatares de la política. Cuando Brasil trasladó la capital a Brasilia, Sí. ¿por qué lo hizo? Porque saca el ejido de la unidad, de ser un país unitario, y se descentraliza el poder. Cuando vos descentralizás el poder, descentralizás el riesgo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Vos puede haber, pasa de todo, pero Brasil sigue creciendo, porque el poder está en los municipios, está en autonomía de sus 5.500 intendentes. Eso es fundamental, ¿se porque ahora lo entiende que eso? estamos, lo que Y estamos además viviendo es otra cosa acá. Por supuesto. Ahora estamos viviendo que todo lo que, digamos, la coparticipación no llega a las provincias y por default no llega a los municipios. Argentina, el 80% de los ingresos económicos nacionales los maneja el Estado Nacional. El 80%. El 15% lo maneja las provincias y solo el 5% los municipios. Y Si eso no llega... Estamos acá en la FAM. Entonces, claro, Sí. ¿qué le pasa a los municipios que manejan el 5% de la plata a nivel nacional? Y dependen siempre un poco de las provincias, que manejan otro 15%, pero sobre todo de quién dependen, del Estado unitario central, del Estado nacional. El Estado nacional es quien maneja la política nacional al manejar los recursos. Luego los gobernadores y los intendentes se ven sujetos al Estado nacional, porque maneja el 80% de los recursos económicos de la Argentina. Claro. Este es el tema de fondo. Y esto también tiene que ver... esa autonomía nos marca una posibilidad placa que recién de ponen los chicos, distinta. Bueno, tiene mucho que ver. Porque aquí lo que subyace en todo esto justamente, como bien en la placa que ponen los chicos, es la... Ay, me va a tomar examen la semana No, que viene, te lo juro. Es el federalismo. Es que el tema de fondo acá es económico, es político, pero hace la esencia nuestra de que por qué no somos un Estado federal. No somos un Estado federal porque no elegimos en forma autónoma a nuestros intendentes y nuestro poder descentralizado y dependemos económicamente del poder central y del Estado nacional. Esta es la verdad de lo que nos pasa a la Argentina. Más allá de derechas o de izquierdas o de gustos a un partido político o al otro, el tema grave es que no somos un Estado federal y los municipios no pueden avanzar porque tienen el 5% caro los recursos. El Están atados de pies y de 5%, manos. el 80% por el impuesto a las ganancias, por las retenciones, por los ingresos se los lleva el Estado Nacional. Claro. Entonces luego, y esto lo digo en defensa de los ¿En gobernadores... Brasil quedan los municipios? Vos notás algo que es muy criticado. Sí. Los gobernadores después tienen que votar en el Congreso y a veces votan como no nos gusta. ¿Por qué te crees que lo hacen? ¿Porque son malos o porque esos gobernadores se ven atados al Estado Nacional y acá hasta para hacer un puente o para tener un recurso o para conseguirle algo a sus vecinos necesitan los recursos del Estado Nacional? Entonces, como están atados a los recursos del Estado Nacional, gobernadores e intendentes, muchas veces tienen que hacer inclusive lo que no les gusta. No digo esté bien, pero digo para que la gente entienda qué pasa con la política y por qué muchas veces votan en los congresos de una manera que a veces no nos gusta, pero ¿por qué votan de esa manera? No sé si es para hoy, pero me gustaría que lo charlemos si se puede cambiar, cómo se maneja el gobierno brasilero con respecto a todo esto. Brasil es maravilloso, porque Brasil tiene poder federal. Las regiones, las ciudades tienen mucho mayor poder. Entonces después Lula, Bolsonaro, hay que cambiar. Es cambiar la pirámide de poder. La Argentina, si fuera federal, no tendría límites de crecimiento. Nosotros tenemos que darle el poder a los intendentes y a los municipios y descentralizar el poder. El poder debe venir de abajo hacia arriba. Y ahí la FAM va a tener mucho más poder todavía. ¿No? Claro, por supuesto. Pero la verdad es así. La verdad es que uno está convencido de esto. Es un tema que excede la pertenencia política o los gustos de cada uno. Tal cual. Es para la gente, por supuesto. No sé cómo estamos de hora. Porque no para el crecimiento de la Argentina. Tenemos muchos temas para desarrollar y tenemos todos los miércoles, Saredi, yo te quiero, ¿eh? Bueno. ¿Te comprometo? Lo comprometo en vivo, queda grabado. Ahí no sé si quieren terminar con las placas, si tenemos tiempo. A ver, sí, pero sí, bueno, por supuesto. Eso de dos modelos de federalismo es algo que generalmente no es entendido. ¿Por qué Brasil es de una manera y nosotros somos de otra? Y tiene que ver con esto que estamos hablando de hoy. Brasil se llama un federalismo centrífugo y nosotros
Centrípeto, no sé qué están diciendo ahí, pero... Centrífugo y centrípeto. Claro. Ay, me siento en la escuela. Voy a tener que aprender. Porque esto es así. Googlealo, por Porque han Mariano. hecho... Brasil es un federalismo disperso, un federalismo mucho más democrático y mucho más horizontal. Nosotros hemos hecho un federalismo basado justamente en la fortaleza de nuestra provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, eso hizo que los estados provinciales dijeran, bueno, vamos a tener un Estado nacional fuerte para parar a la provincia de Buenos Aires. Así fue nuestra historia. Para parar a la provincia de Buenos Aires, todas las provincias del interior le dieron poder al Estado nacional. Le dieron tanto poder que hicimos... Que ahora todo mal está. Nos dio mal la solución. Sí, la negativo. Solución nos dio negativo. Le dimos todo el poder al Estado nacional, le sacamos todo el poder a la provincia de Buenos Aires. Y las provincias ahora todas dependen ¿de quién? Del Estado Nacional, que tiene el 80% de los recursos. Y por eso, para finalizar, porque me estoy haciendo muy largo, para finalizar, el gran avance que son las elecciones santiagueñas. El gran avance que significa, y es un ejemplo Santiago del Estero, en que pueda elegir sus intendentes de una manera clara y transparente, cada 4 años, pero en un año absolutamente... que nadie los puede confundir con las nacionales ni con las provinciales. Este año no se vota gobernador, no se vota presidente, y Santiago va a elegir en unos meses sus intendentes de la misma manera que ha hecho Brasil. Y por eso Santiago crece. Es una de las provincias argentinas. Santiago, Es una de las provincias argentinas del norte que más ha crecido todos estos años. Pero no es hablar bien del gobernador o de un intendente o del otro. Es decir, un dato objetivo. Tienen que ver cómo ha crecido Santiago en los últimos años. Y la descentralización y darle fortaleza a los intendentes y los municipios, Caro, eso es fundamental. Creo que es la solución, ¿eh? Escucharlo a Saredi, ya te digo, es la solución. Miguel Saredi, una incorporación, es un grande y que esté con nosotros, la verdad te lo súper agradezco. Para mí es un montón que estés acá y que te tomes este tiempo para explicarnos un montón de cosas que nos van a venir muy bien a todos. Y te esperamos el miércoles que viene. Por supuesto. Muchísimas gracias.